porque a pesar de ser miembros constituyentes de una misma región, podemos percibir sutiles diferencias entre las 5 subáreas culturales de Mesoamérica. Para encontrar desemejanzas entre las cosas, no hay mejor método que primero aludir a sus semejanzas y, dentro de ellas, elucidar aquellos aspectos que no coincidan entre sí, una premisa que fungirá como el hilo conductor de este video, así que comencemos. De las 3 áreas culturales que se desarrollaron en lo que hoy es nuestro país, Mesoamérica fue la de mayor complejidad, característica proveniente de haber sido la más poblada y extensa. Esta zona, a diferencia de Aridoamérica, fue naturalmente propicia para la agricultura, y contó con una gran variedad de suelos y climas, lo que facilitó que algunas de sus regiones, como la de la costa del Golfo, fueran capaces de suplir las deficiencias ambientales de otras zonas. Desde el año 2000 a.C., aproximadamente, Mesoamérica comenzó a alojar grupos de agricultores sedentarios. Después del surgimiento de estos primeros focos culturales, fundamentalmente en el Altiplano Central, y en el Golfo de México, se dio un desarrollo ininterrumpido en todo el territorio mesoamericano, mismo que estuvo conformado por culturas relacionadas entre sí, y herederas continuas de los avances de sus antecesoras. Algunos rasgos comunes a todas ellas fueron los siguientes. El conocimiento y utilización de una vasta gama de técnicas para la producción agrícola, lo cual incluyó la fabricación de terrazas y obras hidráulicas de diversa índole, así como el uso del bastón plantador, o huitzoctli, y el asadón de madera, o huichtli. El cultivo de maíz, frijol, calabaza, chile, chía y jitomate. La preparación de tortillas de maíz con cal, y el trabajo del algodón. La edificación de complejos urbanos y pirámides escalonadas, más el uso del estuco para el recubrimiento de superficies arquitectónicas, y el trazo de patios en forma de I latina para el juego de pelota. La existencia de grandes centros urbanos, la multiplicación y complicación de las funciones religiosas, y la progresiva militarización de los señoríos, fueron factores que agudizaron la estratificación. La capa más numerosa, la de los tributarios, tuvo que mantener a una sociedad llena de gastos. Y es precisamente dentro de estas similitudes, donde debemos ser capaces de localizar algunas diferencias entre los pueblos constituyentes de las 5 subáreas culturales pertenecientes a Mesoamérica, región que, a nivel interno, presentó desemejanzas estructurales que es necesario precisar. 1. Subárea del Occidente. Zona habitada por purépechas, conocidos también como tarascos, y diversos pueblos que ocuparon las actuales y no tan fértiles regiones de Colima, Nayarit, Jalisco y Sinaloa. Los cambios tecnológicos distinguieron a esta región. Innovadoras formas cerámicas como pipas, incensarios, etc., se aunaron a la utilización de nuevos materiales, como el alabastro y el cristal de roca, pero sin dejar de lado el importantísimo advenimiento de la metalurgia, casi exclusiva de esta región. La influencia mesoamericana se extendió por esta zona en forma de representaciones de Tlaloc y Quetzalcóatl, pero sin intentar acabar con las regionales deformaciones craneales, ni con la cacería, la pesca, y la recolección que complementaban a una agricultura intensiva, y mucho menos con los levantamientos de plazas cuadradas, rodeadas por montículos, o de aquellas singulares estructuras de planta circular conocidas como guachimontones, o sus símiles, que entre los purépechas, liderados por el Cazonsi, se denominaban yacatas. 2. Subárea del Altiplano Central. Región habitada por múltiples grupos étnicos, entre los que destacaron los teotihuacanos, los nahuas y los otomíes. Situada al noreste del Valle de México, en uno de los extremos del lago de Texcoco, y atravesada por el río San Juan, Teotihuacán, primer gran sede ceremonial y urbana del centro del país, pudo aprovechar las entonces existentes ventajas ecológicas de su ubicación, además de la cercanía de ricas minas de obsidiana, piedra con la que se fabricaban herramientas punzocortantes, cuya producción y exportación impulsó el comercio.
Al parecer, la religión ejerció un control absoluto sobre la población, circunstancia visible en la construcción de enormes edificaciones monumentales, cuya labor fue presumiblemente dirigida por sacerdotes, individuos que supieron colocarse por encima de los gremios conformados por los obreros. Tenochtitlán, por su parte, y muchos años después, fue fundada por los mal llamados aztecas, en un islote del fértil y templado lago de Texcoco. Conforme los mexicas aumentaron su característico poder militar, la sociedad se hizo más estratificada. Surgió una capa social que, al apropiarse de las funciones de dirección y administración de los dominios, hizo surgir la imposición de los tributos a los demás sectores de la sociedad, un mecanismo mediante el cual se pudo sostener a las instituciones estatales y a los funcionarios públicos, entre los cuales se distinguía el Tlatoani, o gobernante supremo. La expansión mexica sobre diversas regiones de Mesoamérica estuvo relacionada con la necesidad de obtener mayores cantidades de aquellos bienes no producidos en su área de dominación, pues con el tiempo sus propios recursos, muchos de ellos obtenidos de sus famosas chinampas, resultaron insuficientes para atender sus necesidades básicas. 3. Subárea del Golfo de México. Región habitada por olmecas, totonacas y huastecos. Esta zona es de clima tropical, por lo que sus habitantes tuvieron que luchar en contra de la vegetación selvática y las inundaciones de los ríos. Con base en una agricultura de roza, y mediante la construcción de sistemas hidráulicos que aprovechaban el agua de los cauces, lograron ganar terreno a la selva para sus cultivos. Los centros ceremoniales, en el caso de los olmecas, fueron construidos con tierra y barro, pero obedeciendo a una arquitectura rigurosamente planificada y estrechamente ligada al culto religioso. Empero, este pueblo fue artífice de un sorprendente arte escultórico en piedra, el cual se difundió fuera de su área, y también de un sistema de escritura a base de glifos inscritos en monumentos. 4. Subárea oaxaqueña. Habitada por zapotecas y mixtecos, pueblos que eligieron, como residencia, los valles templados, la cañada y las tierras de la costa en la parte oriental del actual estado de Oaxaca. Los zapotecas, en particular, desarrollaron un sistema de cultivo de terrazas que servía para evitar la erosión, especialmente en los cerros y montes. Los centros ceremoniales alcanzaron, con estos pueblos, su máxima expresión, pues lograron consolidarse como ricas y poderosas ciudades. Su religión fue politeísta, influía en todos los órdenes de la vida pública y privada, de tal manera que el control de la población recayó en los jefes sacerdotes, quienes, ya haciendo uso del calendario, también administraban la agricultura. Los zapotecas, además de utilizar la escritura, fueron los primeros en inventar un sistema de numeración, cuyo carácter fue vigesimal. 5. Subárea maya. El pueblo maya fue artífice de una cultura rica y refinada, cuya influencia abarcó las llamadas tierras bajas en la península de Yucatán, el Petén, Chiapas y Tabasco, hasta las tierras altas de la altiplanicie guatemalteca, Honduras y El Salvador, un amplísimo territorio, densamente poblado, y organizado en múltiples señoríos en los que los sacerdotes, junto con los alach, winik, o gobernantes, ocuparon la cúspide de una sociedad muy estratificada. Uno de los factores más representativos de este grupo cultural fue el comercio, mismo que se realizaba a través de numerosos caminos, tanto terrestres como lacustres. A partir del siglo X la cultura tolteca extendió su influencia a la península, y modificó las costumbres religiosas y artísticas de los mayas, quienes no solo pasaron de construir templos investidos con cresterías y frisos, a levantar edificios decorados con serpientes emplumadas y columnas, sino también adoptaron el culto a Kukulcán, o Quetzalcóatl. Esperamos que, después de haber visto este video, seas capaz de elucidar las diferencias existentes entre los distintos pueblos que constituyeron a Mesoamérica, un área cultural integrada por civilizaciones tan similares como heterogéneas. Hasta pronto.